Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, aproximadamente entraron 260.000 cubanos en el año fiscal 2022 por la frontera de México a ese país norteamericano. Sin embargo, también han sido otras las vías para llegar de forma ilegal a los Estados Unidos por la llamada Ruta de los Volcanes o por la temida y peligrosa ruta marítima. También otras han sido ahora las maneras de buscar que la migración vuelva a ser una vía legal. Precisamente ese es el tema que estaremos abordando hoy en Buen Cubano, la migración en el contexto actual de nuestro país. Usted quédese con nosotros en el debate de estos próximos 27 minutos. Comenzamos en Buen Cubano para hablar sobre el tema migratorio en nuestro país y para ello tenemos en el estudio a la periodista Cristina Escobar, quien es especialista en las relaciones Cuba-Estados Unidos, y al doctor Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos en la Universidad de La Habana. Bienvenidos a ambos al programa. Gracias. La migración es un tema tan viejo como la propia humanidad, ¿no? Y siempre, las personas migran, eso es una condición per se de la humanidad. Pero en Cuba, luego del triunfo revolucionario, eso ha tenido un matiz político también. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responderte en pocos minutos, pero desde el comienzo del proyecto revolucionario, en que hubo personas que no estuvieron de acuerdo con el proceso, otras sencillamente pensaron que el proceso no iba a durar mucho tiempo, que potencialmente podía destruir su nivel de vida. El proyecto revolucionario se proponía primero la emancipación, segundo la soberanía nacional, la distribución de los recursos del país. Y muchas personas que no estuvieron de acuerdo con esto o que sentían que iban a perder en este proceso deciden emigrar a Estados Unidos y se convierten en una fuerza política que a la larga, a los años, tuvo una fuerza electoral, para decírtelo de una manera sencilla. Y indiscutiblemente al comienzo de la revolución pues, el tema migratorio se convirtió en que muchas personas que emigraban, sobre todo bien al principio, se consideraban que estaban en desacuerdo con el gobierno. Eso fue al principio, con el gobierno revolucionario que estaba en construcción. A lo largo de los años y al crecer la comunidad cubana dentro de Estados Unidos, y convertirse en una fuerza electoral, pues entonces dejó de ser el tema Cuba un problema de política exterior y convertirse en un problema de política doméstica y un rollo electoral en cada ciclo electoral. Y por eso se alimentó de alguna manera utilizar el tema migratorio, el flujo migratorio, para justificar medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, al decir las personas emigran de Cuba y por tanto es un Estado, es un país en el que no se puede vivir y por tanto es una narrativa política que sirve para justificar medidas coercitivas como por ejemplo las sanciones, el bloqueo. Y eso ha tenido a la larga también la consecuencia de que el emigrado cubano tiene condiciones distintas con respecto a otros ciudadanos de otras nacionalidades dentro de Estados Unidos. Es un tema súper complejo, pero bueno, creo que brevemente puedo darte esta idea para entrar en el tema del programa. Pero si bien la migración lo han tratado sobre todo desde Cuba con una dimensión política, o sea, la migración tiene disímiles factores, profesor. ¿Cuáles usted considera que son esos principales factores para que un cubano emigre? Mira, antes de eso, vamos a recordar, como tú muy bien señalabas, que la migración es algo consustancial al desarrollo de la humanidad y es algo consustancial al desarrollo de Cuba, de la nación cubana. Y es un punto importante. Cubanas y cubanos hay en Estados Unidos en el siglo XIX, con presencia de significación. La migración y los flujos migratorios desde Cuba a Estados Unidos han estado vinculados, revisemos rápidamente, pensemos, a todas las causas políticas de Cuba, de una u otra manera, de lo que hoy llamamos de derecha y de izquierda. Y eso es otro punto importante que conocerlo. Cuba es un país de emigración, y es un país de emigración, prácticamente desde que se conoce, pero es un país de emigración desde 1930, que cambia el flujo, que cambia el sentido y comienzan saldos migratorios negativos. Llega el año 58, el triunfo de la revolución y cambia el patrón migratorio cubano.
con todo lo que Cristina estaba señalando. Pero esto es un punto importante de reconocerlo, porque muchas veces pensamos, bueno, comenzó con la revolución o en los últimos 20 años, el periodo especial o lo que está sucediendo actualmente. No, señor. Cuba tiene extensas redes sociales, familiares, migratorias. Y eso genera migración. Y es un punto importante de reconocerlo, más allá de las crisis coyunturales que se puedan vivir. El otro elemento importante que yo pienso que es innecesario poner sobre la mesa es que, como Cristina señalaba, el triunfo de la revolución cambia el escenario. Pero a estos elementos que ella ha apuntado yo voy a poner otro. Y es que Cuba tiene en el principal país sector histórico de su inmigración al principal antagonista de la nación cubana, no de la revolución cubana, de Cuba como nación. Y ese principal antagonista, a partir del año 59, utiliza convenientemente, según sus intereses, el tema migratorio. Los primeros que salen primero porque son alentados. Y eso no se puede perder de vista. Se crea el programa de refugiados cubanos, se aprueba más la ley de ajuste cubano en 1966, y la migración cubana se convierte en una migración favorecida dentro del contexto, que eso está actualmente en la Florida, ha estado en grandes debates, sí es favorecida y sigue siendo favorecida. Revisemos la política migratoria. Un libro que causó mucho revuelo hace poco en Estados Unidos. El privilegio cubano. El privilegio cubano sí es un privilegio, sí es un privilegio. Otra cosa es si es más humano o menos humano, pero es una realidad. Los factores, un poco acercándome a tu pregunta, que generan migración en Cuba son disímiles. Son disímiles. Yo no soy de los que afirman es una migración netamente económica, o netamente política, porque es multicausal. Según el momento, la etapa, los actores que estén predominando en el flujo migratorio. Y la migración que se provoca en el año 59, prácticamente hasta final de la década del 70, que se cierra el puente aéreo entre Cuba y Estados Unidos, es una migración con un componente político muy importante, porque fue desplazada del poder político por el triunfo de la revolución y del poder económico también. Por tanto, habían elementos políticos y habían elementos económicos. Y el país receptor además la utiliza desde el punto de vista político contra la revolución cubana. Es una realidad. ¿Es exilio lo que había en los primeros años? Sí, era exilio lo que había en los primeros años. Ahora, ¿es exilio cuando se produce en más de 80? Ya eso no es un exilio, es una migración. Entonces, son factores económicos, son factores políticos y coyunturales de acuerdo a las situaciones internas del país emisor, en este caso de Cuba. Yo les propongo hacer una primera pausa en Buen Cubano. Cuando regresemos estaremos hablando también sobre el impacto de los flujos migratorios en la demografía. Usted quédese con nosotros. La migración en Cuba es un tema tratado por la prensa nacional y extranjera, ambas desde contextos distintos y una mirada crítica al asunto. Viaje a la Tierra Prometida, ¿por qué migran los cubanos?, un texto publicado en Cuba Debate, podría ser el punto de partida para conocer, desde la investigación periodística en la isla, la opinión de cubanos y cubanas sobre el tema y las reflexiones de los profesionales de la comunicación en torno a una problemática que también ha tocado a muchos de sus colegas y a sus dinámicas desde su medio de prensa. Historias de vida contadas por sus protagonistas, sus familiares, por especialistas y por los usuarios que se aproximan a este texto desde cada uno de sus comentarios. Relatos que cuentan una realidad vivida por más de 260.000 cubanos en el 2022, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De este artículo destaca la forma de contar el tema con fuentes especializadas y con migrantes cubanos de distintas regiones del país que accedieron bajo la protección de sus nombres a revelar detalles de sus travesías. El que migra de Cuba hoy lo hace por razones económicas, lo hace por razones políticas. Incluso aquellos que hoy consideran a la hora de partir de que su principal razón de abandonar el país es porque no comparten el modelo político cubano. Lo cierto es que cuando llegan al destino hacen una vida de inmigrante económico, no se mezclan con ningún plan de agresión a Cuba, no militan en ningún partido político ni redactan una plataforma política para construir otro tipo de sociedad en Cuba. Se acogen a los mismos patrones de cualquier migrante económico, se dedican a luchar, como decimos los cubanos, a buscarse un salario, a tratar de instalarse y en una inmensa mayoría de casos mantienen el vínculo familiar y eventualmente regresan.
multifactorial. O sea, el factor económico definitivamente tiene un impacto importante, pero realmente las causas son disímiles. Están las redes sociales entendidas no como estas redes digitales, sino la comunicación que se establece entre personas en Cuba con personas residentes en el exterior, familiares residentes en el exterior. Eso es una causa también importante de que muchas personas simplemente quieren unirse en otra parte de fuera de Cuba para establecer esa relación familiar, pero definitivamente el factor económico es uno de los componentes importantes, pero que estas personas hacen vamos a decir que las características de la migración cubana cada vez se parecen más a las características de este fenómeno a nivel mundial. Es una tendencia que de marcado componente de circularidad. ¿A qué llamamos esta circularidad? ¿A qué le llamamos este fenómeno de la circularidad? Es a que las personas viajan y como parte de la política migratoria establecida en el país, pueden regresar a Cuba antes de los 24 meses sin perder su residencia permanente en el país. O sea, tienen la posibilidad incluso de tener residencia temporal o permanente en el exterior, pero a la vez al mismo tiempo mantener esa residencia en Cuba. Prensa Latina, Bohemia, Granma, Cuba Debate, la radio, la televisión y las redes sociales de cada uno de estos medios de comunicación en Cuba publican trabajos desde el contexto, el contraste de fuentes y desde los argumentos que convierten a la isla en punto de mira ante todas las naciones del mundo por su migración, con la cual siempre el Estado apuesta que sea segura, regular y ordenada. Elena Godínez del Mau, en Buen Cubano. Regresamos a En Buen Cubano y seguimos hablando sobre el tema migratorio en Cuba. Y nos quedamos hablando, profesor, usted decía que el flujo migratorio ha tenido impactos demográficos dentro de nuestro país. Actualmente, ¿cuáles han sido esos impactos y qué dimensiones han afectado de la demografía en un país que de por sí es reconocido como un país que está envejecido? Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe. 21,9% de su población tiene 60 años y más. Es un desafío, no es un problema, pero es un desafío económico, cultural, de salud, para todo el desarrollo. En ese contexto, la migración juega un papel importante. ¿Por qué? Porque hay tres elementos que deciden el envejecimiento. Los nacimientos, la expectativa de vida. En Cuba los nacimientos son bajos, no hay tiempo para explicarlo, lo se ha explicado otras veces. La expectativa de vida es alta, es producto de toda la política social y de salud de la Revolución Cubana, y la migración, que es el tercer elemento. Cuba pierde efectivos de población anualmente por la migración, y no los pierde este año o el pasado, los ha estado perdiendo el año 60 para acá. Lo que pasa es que en la década de 60 Cuba no era un país envejecido, comienza a hacerlo con signos de importancia a partir del año 78, 1978. Y hoy tenemos una situación difícil desde el punto de vista demográfico, compleja desde el punto de vista demográfico. ¿Por qué? Porque la migración que hoy sale, la población que hoy sale, y no la quiero llamar migración lo que está saliendo hoy, porque técnicamente no lo es a partir de la aprobación del decreto 302 de Cuba. Exacto. Es un punto importante. Y no la convirtamos en migración, que es el otro punto importante. Si vuelven a entrar y vuelven a salir, todavía no se les considera... Y si además renuevan el pasaporte convenientemente, continúan con su carnet de identidad y con todas las prerrogativas de estar en Cuba. Eso es un punto importante de reconocerlo. Pero no obstante, pero no aportan no a lo la tenemos economía. acá. Quizás no tienen sus hijos acá, quizás no producen aquí, quizás no intervienen en el desarrollo de la economía, de la potenciación de la economía. Quizás no intervienen directamente en el desarrollo científico y tecnológico del país. Y por tanto es un desafío importante, y además de eso, el monto de población general anual incide en el monto de población que usted tiene en el país. Por tanto, Cuba actualmente tiene bajos nacimientos y un decrecimiento poblacional, producto de los bajos nacimientos y de la migración que pierde. Y si bien los cubanos no solo emigran a Estados Unidos, sí gran parte de del porciento migratorio va por una cuestión geográfica hacia ese país, una cuestión geográfica y privilegiada también. Y familiar. ¿Cómo afecta, cómo afecta la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos estos procesos migratorios, viendo, como tú decías, que la política migratoria cubana es una
cuestión doméstica para la política de Estados Unidos? Bueno, entre los muchos expertos con los que he tenido que conversar, incluyendo al profesor, sobre el tema de Estados Unidos, a mí me gusta mucho la idea que se reitera en varias ocasiones de que parece por momentos que es la poderosa comunidad cubana en la Florida la que decide los destinos de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Y eso es impreciso, por no decir que inexacto. La política de Estados Unidos hacia Cuba es una política de país que se decide en Washington y que tiene y que ha fluctuado en diferentes momentos de la historia según los intereses electorales en la Florida, que solía ser un estado péndulo, es decir, un estado con muchos votos electorales que determina mucho en las elecciones, que a veces vota republicano y a veces demócrata. Eso ha cambiado de acuerdo a los censos más recientes. La Florida es un estado eminentemente republicano, lo cual hasta cierto punto yo creo que conviene también a Cuba porque pierde poder dentro de la discusión política nacional. Ahora, indiscutiblemente el tema de la comunidad cubana ha sido utilizada según convenga. Yo recuerdo cuando los años de Obama, que se reunió con muchos representantes de la comunidad cubana, conversó, diseñó discursos y políticas con representantes de la comunidad cubana que estaban a favor del acercamiento con su país de origen, que querían ser parte de la realidad de Cuba. Sin embargo, luego cambian las cosas y entonces parece que hay otra comunidad cubana que le está hablando desde otra perspectiva al gobierno estadounidense. Obviamente, la línea dura, el discurso oficial cubano dentro de Estados Unidos es el discurso de los representantes de la comunidad cubana en la Cámara de Representantes, que tienen mucho poder, como por ejemplo este que voy a mencionar ahora no es de la Florida, sino de New Jersey. Bob Menéndez en el Senado tiene mucho poder, lo sigue teniendo, es un demócrata que tiene mucha ascendencia sobre el actual presidente Joe Biden, pero otro grupo de representantes que van, vienen, salen y entran, desde Elías Balar hasta ahora María Elvira Salazar durante años, Ileana Ros-Lehtinen, son voces que tienen el discurso oficial del exilio cubano, es decir, de esa emigración de los años 60, que tiene un discurso apegado a la Guerra Fría y que defienden una política fallida de Estados Unidos hacia Cuba, pero una política muy lucrativa, porque estar en contra de Cuba se convirtió en una industria dentro de Estados Unidos, en un empleo, en una fuente de ingresos muy significativa, de los $20 millones que se dedican cada año a los programas de cambio de régimen, y por tanto eso ha redundado en que es difícil decir que la comunidad cubana ayuda o está en contra, porque es en función del contexto político que es mucho más complicado y se sale de los márgenes de la Florida. Y en estos últimos tiempos también ha habido nuevas conversaciones sobre temas migratorios entre ambas delegaciones de los países, y la Embajada de Estados Unidos ha anunciado la reapertura de sus oficinas aquí en La Habana para trámites migratorios. ¿Cuáles son esos trámites que ha anunciado y qué impacto tienen ahora, pueden tener para esa migración legal que se quiere? Bueno, hay un cambio de política que se ejerció, que se puso en vigor el 9 de enero, que ha cambiado las cosas indiscutiblemente para los cubanos que tenían el plan de tomar la ruta irregular y emigrar a Estados Unidos. Y obviamente la apertura de los servicios migratorios en La Habana, y esto es muy importante porque todavía hoy no se puede pedir de manera fluida una visa de turismo para Estados Unidos, una visa. Son servicios migratorios para facilitar los procesos de reunificación familiar desde Cuba, que muchas familias estaban pasando el trabajo, el gasto de tener que ir a un tercer país para hacerlo, en este caso Guyana. Es importante que esto se haya restablecido en La Habana. Es absolutamente absurdo que se haya interrumpido de manera inicial por una excusa como lo que fue los supuestos los incidentes de salud que terminaron en un nombre muy etiquetando a Cuba, el Havana Syndrome. Es indiscutiblemente un proceso positivo en ese sentido, y creo que hay una voluntad, parece, por este cambio, de poner a Cuba al ciudadano cubano en las mismas condiciones que otros ciudadanos, aunque la ley de ajuste cubano, el verdadero privilegio cubano, sigue vigente. Con esta idea hacemos una segunda pausa en nuestro programa En Buen Cubano, hablando del tema migratorio. Usted recuerde que si quiere proponer temas o incluirse en el debate, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico enbuencubano@icrt.cu y a través de nuestras redes sociales. Enseguida volvemos. Lo cubano de verdad es mirar de frente, ser diversos, blanco, negro, multicolor. Lo cubano es la patria, la nación, la vida. Cubanía es intentar levantarse una y otra vez. Cubanía somos tú y yo. Confianzas, certezas. Es resistir, es pelear, es vencer.
Ser cubano es amar a Cuba. Volvemos a nuestro programa en Buen Cubano para seguir hablando del tema migratorio y también uno de los temas nuevos en el debate migratorio en Cuba es el tema del patrocinio y de las 30.000 visas que ofrece ahora Estados Unidos para los migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, incluido también en eso, y su política de no entrada por la frontera mexicana. ¿Qué causó esta nueva variante para la migración cubana y cuáles son también las nuevas consecuencias que pudiera tener a la migración? Bueno, voy a empatar eso con el final del anterior brevemente. En Estados Unidos hay registrados más de 1.200.000 cubanos. Digo registrados porque siempre en la migración hay una parte que por disímiles causas, no, el estatus que tenga, incluso la indocumentación no se registra, y ese es un punto importante. Los censos registran una población y las oficinas de control inmigratorio, en este caso el Homeland Security de Estados Unidos, registra otra cifra. De esa cifra, más del 80% es población que ha llegado, casi un 90% que ha llegado desde el año 51 hasta la fecha. Y de ese %, la mayoría es población que ha llegado de manera legal a Estados Unidos. Eso es un punto importante para todo esto que nos estamos viendo en estos momentos. Es decir, la vía que se ha utilizado esencialmente durante más de 60 años para migrar desde Cuba a Estados Unidos ha sido vía legal. A través de los acuerdos migratorios, primero del puente aéreo entre Cuba y Estados Unidos del año 65 hasta inicio del 73. Después por los acuerdos migratorios del 84 entre Cuba y Estados Unidos. Posteriormente por los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos del 94 y 95. Y posteriormente por los acuerdos entre Cuba y Estados Unidos ya en la era Obama de 2017. Es un punto importante. Cuando uno revisa la cifra, esa es la cifra fundamental. Lo que pasa es que lo mediático es otra cosa. Y lo mediático ha sido esencialmente los balseros y la Ruta del Sur. Y politizar todo el tema. El otro elemento importante también, que brevemente me salgo de esto, es que la élite cubana y sobre todo la élite cubanoamericana es la que, Cristina muy bien señalaba, maneja todo este proceso. Pero hay un grupo importante en este más de 1.200.000 cubanos y cubanas en Estados Unidos que no son élite, que incluso muchos de ellos ni siquiera son ciudadanos norteamericanos, son residentes o en el proceso de la residencia, y esos tienen otra posición hacia el país y hacia la nación donde están viviendo. Eso es otro punto importante que conocerlo. Por eso es que la última encuesta que se hace en Estados Unidos, de Cuba Poll, que la hace Guillermo Grenier, de origen cubano, que recientemente estuvo acá, está indicando una dicotomía, porque una parte importante de esa población está diciendo que se mantenga el bloqueo, pero que a su vez se mantengan los viajes, las remesas y la relación. Sí. Entonces veamos las dicotomías que tenemos en esa población. Y sigue llegando población. Ahora, lo que está sucediendo actualmente, primero, el tema del parol no es nuevo. No es algo que se inventa ahora para Cuba. Lo tiene Estados Unidos en su ley inmigratoria. Y lo aplicó para Cuba. Ya lo tenía aplicado para Venezuela. Pero anteriormente, los acuerdos de 1994-95 incluyen el tema del parol, porque se le pedía a las personas que iban a migrar legalmente hacia Estados Unidos por una visa, a partir de esos acuerdos, que la persona que fuera a dar fe de ella en Estados Unidos tuviera un 125% de ingreso por encima del nivel de pobreza medio en Estados Unidos. Lo que pasa es que este parol es diferente en el orden de las condicionantes adicionales que se le ha puesto al tema. El segundo elemento, ¿por qué hace esta eso? Bueno, actualmente estamos viviendo un momento crítico en el tema migratorio en Estados Unidos, porque el momento crítico no está en Cuba, el momento crítico está en la frontera de Estados Unidos, la frontera de Cuba. Es verdad que están saliendo un grupo importantísimo de personas. Pero salen legal. Pero salen legal. La mayoría. A no ser que se monten en una balsa, pero la mayoría salen legal. El problema crítico es para la frontera en Estados Unidos. Y a Estados Unidos le interesa controlar, le interesaba desde Trump, lo que lo hacía de una manera inhumana, lo cual no significa que esta también no lo haga de alguna manera, pero le interesa controlar la frontera. Y controlar la frontera significa que la Ruta del Sur, que tampoco es nueva,
tenga un control. Y ese control pasa, ¿por qué? Por poner normativas por las cuales si usted intenta llegar y es apresado, como pasó ahora con una cubana recientemente, como mínimo va a estar 5 años sin poder volver a procesarlo. Lo que se está buscando es tratar de cortar la inmigración indocumentada. A Cuba le interesa cortar la inmigración indocumentada, en primer lugar por un problema humano y en segundo lugar por un problema de seguridad nacional del país. Cuba no se puede dar el lujo de tener una emigración indocumentada, irregular, hacia cualquier parte, en particular hacia los Estados Unidos. Entonces lo que se está haciendo es aplicando un criterio de la legislación norteamericana de un parol, al cual se le han puesto nuevas normativas. Tengo la impresión que todavía ellos no están muy claros hasta dónde van a llegar con las nuevas normativas, porque lo mismo de pronto parece que tiene que tener una cuenta bancaria que no tiene que tener cuenta bancaria. Y se ha ido poco a poco eliminando trabas del estatus inmigratorio de la persona que puede poner el parol. Ya no es el residente solamente, como era en el 94 y 95, la década del 90. Es la persona, no el residente, sino ciudadano. Es la persona que es residente o que está en ese proceso, como han estado explicando. Y el nivel de ingreso no es el 125%, como he explicado. Es decir, ahí hay cambio. El otro cambio importante es que son 2 años. Está bajo palabra. Esa bajo palabra también se le aplica a la ley de ajuste cubano. Por eso es que Clinton en el 96 aprueba pie seco, pie mojado, para romper ese esquema de que bajo palabra te podían regresar. Y se complementa con la ley de ajuste cubano. Ese bajo palabra ahora significa que en esos 2 años, si el patrocinador no pierde las condiciones económicas, habría que ver qué pasa con la persona. Pero si la persona comete algún acto contrario a las leyes norteamericanas, entonces también puede ser devuelto. Y ahí viene el otro tema. Usted también hacía una breve caracterización de lo que piensa el emigrado cubano que vive en los Estados Unidos. Pero ¿cómo es su comportamiento migratorio de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Cuáles son las relaciones que mantiene con su país de origen? Mira, el tema de la migración cubana hacia Estados Unidos pasa por 2 canales. Uno, la posición de Estados Unidos hacia los cubanos y hacia el tema de la revolución cubana y de la nación cubana. Y el otro es la viabilidad del proyecto económico, social y político de Cuba. Un país con los signos y la historia migratoria de Cuba no cambia el sentido migratorio, pero sí puede montarse en los canales que hoy en el mundo predominan: la circularidad, la temporalidad, el retorno. Ese retorno que puede ser también temporal. La utilización conveniente de su población en el exterior, desde el punto de vista científico, demográfico, social, que a su vez redunda en una relación más humana entre la familia. Poco que añadir después de la explicación del profesor. Lo que está claro es que el futuro de Cuba no puede entenderse sin los emigrados, sin los cubanos que están donde quiera que estén. Y mientras más condiciones nosotros, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, mientras más condiciones creemos para que sean bienvenidos, más fuertes seremos como país, más propicio será este país para regresar siempre. Y también, por supuesto, el proyecto de nación, el proyecto de la revolución será más sólido y la prosperidad estará más cerca. Y hay muchas voces de cubanos que viven, yo he conocido a grandes patriotas fuera de Cuba. Y por supuesto, porque están donde están, el amor por Cuba está en cualquier lugar. Allí donde hay un cubano patriota, yo creo que siempre habrá que tener la confianza de que Cuba es más grande que el espacio geográfico que habitamos. Y ese futuro de Cuba, con el cubano, donde quiera que esté, será una Cuba mucho más bella que una que excluya o que haya excluido alguna vez a sus ciudadanos. Y con esta idea terminamos el debate por hoy. La migración forma parte de nuestro país y seguirá existiendo porque son factores multisectoriales los que la influyen. Nosotros volveremos con otros temas en Buen Cubano. Usted mientras siga debatiendo la vida cotidiana de este país.